qué Perón, Evita y el peronismo se llevaron tan mal con tantos intelectuales? ¿Está en aquel rechazo de muchos intelectuales la raíz del pensamiento y el sentimiento antiperonista que llega hasta hoy? ¿Fue tan unánime el rechazo de los intelectuales? ¿El gobierno peronista intentó acercar a los intelectuales? Bueno, la historiadora Flavia Fiorucci escribió el libro Intelectuales, Estado y Peronismo, y en él aborda las relaciones que se dieron entre estos dos actores en el periodo que abarca desde el ascenso de Juan Domingo Perón en 1946 hasta los 12 primeros meses que siguieron al derrocamiento, a la autodenominada Revolución Libertadora. Y con Flavia justamente vamos a recorrer este segundo bloque del tema del día. ¿Cómo te va, Flavia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Placer. Bueno, Alpargatas y libros no es nuestro punto de partida, es nuestro punto de partida, digamos. Pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, es un poco el punto de partida de mi libro, pero mi libro lo que intenta recorrer es la verdad de esta imagen o la realidad de esta imagen y la verdad que la conclusión lleva a desmentirla. O sea, esta fue aparentemente porque por un lado fueron expresiones de Gioldi, el dirigente de la izquierda argentina, pero por otro lado parece que fue el grito de guerra de los obreros contra los estudiantes, que en su mayoría estaban en contra de Perón cuando se produce el 17 de octubre. O sea, ¿quién empezó a rechazar a quién? Es muy difícil decirlo, pero yo creo que hay un sector de la intelectualidad que muy tempranamente rechaza el peronismo. Ajá. Pero también hay un sector, aunque minoritario, de la intelectualidad que muy tempranamente abraza el peronismo. Ajá. Pongamos ejemplos de nombres. Scalabrini Ortiz relata que él se hace peronista el 17 de octubre. Cuando él ve a las masas de obreros avanzando hacia la Plaza de Mayo, él dice, ahí hay una verdad que no está en otra parte, es como una verdad material que no puedo ignorar. Otro ejemplo es Arturo Jauretche, que es como el emblema del intelectual peronista. Y del otro lado, podríamos mencionar a toda la intelectualidad que se agrupa bajo el Grupo Sur. Antes hablábamos de Borges, el Grupo Sur, claro. Para hablar de una mujer vamos a ponerla porque ella fue una figura emblemática de la intelectualidad antiperonista y lo llevó... se autoadjudicó esa imagen, es Victorio Campo, para no recurrir al ejemplo de Borges. Victorio Campo es un caso muy interesante del antiperonismo y de la intelectualidad antiperonista, porque cuando Evita instala el tema del voto femenino, que era una demanda, si el voto universal se aprueba en 1912, el voto femenino Evita lo logra instalar en 1947, es decir, Argentina aparentemente puso muy tempranamente el voto universal, pero puso muy tardíamente el voto femenino. Cuando Evita lo trae una vieja demanda de Victorio Campo, de Alicia Moró de Justo y otras feministas, ellas dicen no porque lo quiere poner un gobierno autoritario. Ahí me parece que el odio antiperonista contaminara lo que iba a ser una reivindicación tan esperada, ¿no? Sí, es una reivindicación que a Victorio Campo la descoloca, en realidad, pero dice, de este gobierno no, de este gobierno con estas formas no se puede aceptar lo que ha sido una reivindicación histórica. Aunque está bien, en realidad lo que argumentan es que es para ganar el voto femenino. Y de hecho, los cálculos dicen que, que la mayoría de las mujeres votan a Perón. Pero no cabe duda que buscaban ganar el voto. Ahora, el problema no es... parece que la intención invalida la acción en algún sentido, ¿no? En ese caso. Bueno, recién cuando ustedes estaban hablando yo los escuchaba y por un lado yo intento entender por qué se da este antiperonismo. Hay razones que lo justifican, pero también hay como una visceralidad que tiene que ver con el estilo, con la pérdida de privilegios, hay una fórmula ya todos sabemos que el peronismo no fue un gobierno revolucionario. Hay una fórmula que acuñó el historiador Juan Carlos Torre, que creo que encapsula la naturaleza del peronismo, que fue la democratización del bienestar. Eso fue el peronismo. Y eso generó resquemores en sectores que veían como una amenaza esa democratización del bienestar. Pero esto no es lo único. Esto podría ser como
digamos, para ponerlo en algo que se entienda, un miedo de clase. Claro. Pero también había razones justificadas para descreer el peronismo. Y la más grande es que estamos en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay una creencia justificada, hoy tal vez con la distancia la podemos ver como desmesurada, pero en ese momento hay una creencia en sectores políticos e intelectuales de la Argentina que el gobierno del 43, que de hecho tiene conexiones con el fascismo muy claras, que Perón fue parte y heredero de esa tradición y que Perón es el fascismo criollo. Y los primeros números de un órgano de prensa tan emblemático como es en el momento, para mostrar cuál es la opinión de los intelectuales, como es la revista Sur, que dirige Victoria Campo y que forma parte Borges, bueno, básicamente su lectura del peronismo y del ascenso de Perón es el fascismo. El fascismo local ha llegado también a la hay Argentina. como una primera versión de Perón, muy del principio del 43, 44, donde está muy ligado a la iglesia y tienen una acción sobre la universidad muy represiva sobre los intelectuales, ¿no? Sí, no hay que olvidar que Perón forma parte de ese gobierno que introduce la religión católica en las escuelas, interviene en las universidades, bueno, nace en un golpe de Estado, claro. Hay un grupo, el Grupo de Oficiales Unidos, que tiene claras filiaciones doctrinarias con el fascismo. Perón ha estado en Italia. Claro. Es amigo de personajes católicos que tienen que ver con la derecha católica, o sea, no era injustificado. También es cierto, por otro lado, que Perón intenta hacer alianzas con otros sectores y no lo consigue. Y no lo consigue. Después hay una nueva versión, otra actitud, incluso remueve funcionarios, Perón, 2 o 3 años después, y promueve acciones para acercar a sectores intelectuales, como por ejemplo el Congreso de Filosofía. Creo que se hace muy tempranamente en los 50, ¿no? En el 49, pero hay acciones todavía anteriores. Perón intenta, el otro día leía una nota sobre mi propio trabajo que decían como que intenta cooptar a ciertos sectores de los intelectuales. Y yo no lo digo esto con un sentido negativo, es como un dato. Él intenta integrar a sectores intelectuales ofreciéndoles beneficios materiales. Intenta hacer un estatuto del trabajador intelectual, una Junta Nacional de Intelectuales, que era una reivindicación del propio sector, no la inventa Perón. O sea, Manuel Gálvez con un grupo de intelectuales que no solo pertenecen, porque Manuel Gálvez, el novelista, sí abraza el peronismo muy tempranamente, luego se va cuando se produce el cisma con la iglesia, le propone esta iniciativa a Perón, que había varios sectores porque no estaba regulado el trabajo intelectual, no estaban regulados los derechos de autor, cuestiones esenciales, se pedía una obra social. Y Perón le parece como una buena causa que además le va a reducir el ruido que le provoca esta... Y ahí hay, a propósito del nombre que diste, Manuel Gálvez, vos señalás que hay 2 tipos de nacionalismos que acompañan a Perón. El nacionalismo de derecha y un nacionalismo que tiene una raíz incluso de conexión con el irigoyenismo, ¿no? Sí, eso por ahí, lo mismo que pasa con el antiperonismo, que es una identidad fundada en el anti, y ahí faltan consensos programáticos básicos, o sea, están contra Perón, pero ¿qué quiere decir? Más allá de eso, ¿qué quiere decir? Lo mismo pasa a veces en el peronismo. El peronismo atrae, básicamente, los sectores intelectuales que apoyan al peronismo son el nacionalismo de derecha y el nacionalismo popular. Y lo separa una cuestión esencial, que el nacionalismo de derecha no está a favor de la democracia de masas. Claro. Y el nacionalismo popular lo que quiere es un caudillo que encarne la democracia de masas. No son republicanos ninguno de los dos, pero tienen una disonancia o una discrepancia muy esencial. Y todos ellos apoyan a Perón, junto con ciertos sectores de la izquierda. Para la izquierda, el peronismo va a ser como una especie de hecatombe. Claro. Otro momento fundamental de tu libro es esos 12 meses que siguen a la Revolución Libertadora, que derroca a Perón, donde el antiperonismo se divide. La figura de Sábato ahí tiene un papel, ¿no? Sí, porque ahí se va a producir, por un lado, una disonancia sobre todos. El antiperonismo en masa primero va a saludar con alegría, aunque haya algunos matices,
el fin del peronismo, porque les parece una aberración lo que se ha vivido. Pero muy tempranamente van a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con los con los peronistas? Que Perón ha sido vencido. Y una fracción de los intelectuales va a apoyar incondicionalmente a la Libertadora, incluso cuando la Libertadora empiece a ejercer actos de violencia de Estado conocidos. Y en cambio figuras como Sábatos se van a apartar de esa lectura y van a decir, bueno, si queremos reconstruir, y se usa esa palabra, queremos reconstruir el país, hay que reconstruirlos integrando a los peronistas. Y Sábato va a tener una lectura un poco más complaciente sobre la experiencia anterior. No es una lectura positiva, pero es una lectura que comprende un poco más por qué las clases populares abrazan el peronismo y abrazan a Perón. La figura de Gino Germani va a tener un papel muy importante en la universidad con los hijos de esa clase media antiperonista, ¿no? Sí, y bueno, ahí se va a producir, al compás de todo esto, se está produciendo una renovación en las ciencias sociales y se va a producir la emergencia de una nueva figura de intelectual. Esto es como, el final de mi libro empieza a vislumbrar el fin de una época. Los escritores, o sea, los protagonistas de mi libro son los escritores, que eran los grandes intelectuales de esa época, los que hablaban a la esfera pública y los que opinaban y de algún modo eran los que instalaban las imágenes y el sentido de lo que había sido esa experiencia. En cambio, a partir de la caída del peronismo se va a empezar a producir una renovación de las ciencias sociales y paulatinamente las figuras que van a hablar sobre la realidad van a ser los expertos. Claro. Y Gino Germani va a ser el sociólogo que va a formar a toda una generación de nuevos sociólogos y científicos sociales que van a hablar sobre la realidad. Y que van a desplazar de otro lugar al peronismo. Sí, y van a mirarlo, lo van a mirar también con herramientas de las ciencias sociales. Claro. Ahora, te pregunto, ¿te parece que el antiperonismo en gran medida fue matrizado por aquellos intelectuales antiperonistas de los primeros gobiernos de Perón? Sí, yo creo que hay un núcleo duro. Por ejemplo, esta imagen con la que comenzamos la charla de alpargatas, sí, libros no, hoy es parte del imaginario público. Claro, aunque ya no hay alpargatas. Ya no hay alpargatas y ¿Y una de las libros? cosas que yo muestro en mi libro es que el peronismo apoya la difusión del libro. Él triplica las partidas para la Subsecretaría de Cultura, triplica en forma específica las partidas para la Comisión de Bibliotecas Populares que distribuyen libros en los sectores populares. O sea que esa imagen no se corresponde con la acción de gobierno, pero eso es parte de hoy del mito colectivo, o parte del mito es el tema de la censura, que el gobierno peronista ejerció censura. Yo no niego eso, hubo actos de censura, sobre todo en la segunda presidencia, pero fueron más vale erráticos, y hubo mucho de autocensura. Bueno, alpargatas sí, o los sucedáneos, pero libros también y el tuyo también. Gracias. Bueno, Flavia. muchas gracias. Bueno, vimos otras realidades de política argentina. Hoy ya no parece tan relevante la estructura de los partidos, ¿no es cierto? Pero el peronismo sigue partiendo en toda la vida política, a tal punto que hace tiempo que es oficialismo y también oposición. Lo menos que se puede hacer es tratar de entender el fenómeno. Hasta el próximo miércoles.